En casi todas las películas producidas durante la Guerra Fría, los rusos eran los malos. Porque aunque en puridad Moscú fuera la capital de la Unión Soviética, todo el mundo llamaba rusos a los malos de las películas occidentales, claro. La única excepción que yo recuerde son las películas de James Bond, en las que el malo no era exactamente ni ruso ni soviético, sino pues Spectra, el Doctor No y otros personajes u organizaciones no fácilmente identificables. Tras un tiempo de deshielo, tras la caída del muro, en el que McDonald's y otros acabaron instalándose en las inmediaciones de la Plaza Roja de Moscú, Rusia esta vez, ya solo Rusia, vuelve a ser el malo, la amenaza para Occidente, para las organizaciones que nos agrupan y caracterizan, tipo Unión Europea, OTAN, etc., y para cada uno de nosotros, como bien saben, en Ucrania, y como bien temen, Polonia y los países bálticos especialmente, pero también los estados de este extremo geográfico de Europa, a donde no solo los misiles, también los virus informáticos rusos pueden llegar con suma facilidad. Hoy nos interesa saber qué supone para nosotros Rusia como amenaza, si lo es o no, y lo vamos a averiguar con la ayuda de Ignacio Cortiñas, que es ex asesor político en el cuartel general de la OTAN en Vétera. Don Ignacio, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es una amenaza Rusia o no estamos exagerando? Absolutamente. Absolutamente lo ha sí. sido, sí, es una amenaza y lo ha sido siempre. En Rusia o la Federación Rusa o la URSS siempre ha tenido una arquitectura de seguridad que ha dependido de tener a Europa bajo su bota. Por lo tanto, es una amenaza. Y ya lo dijo Putin en el 2007 en la Conferencia de Seguridad de Múnich. 2007, en su discurso, que seguirá con una política de expansión para controlar la seguridad de Europa. Y parecía que no lo era. Amparo Matías, abogada, analista internacional, buena amiga de la casa, porque te tenemos casi Amparo en todos los programas. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte de nuevo. Encantada igualmente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es una amenaza Rusia? Sí, es una amenaza a Rusia. Coincido con Ignacio, pero además me gustaría decir que preferentemente desde mi punto de vista es a partir de la presidencia de Putin en el 2000 cuando empezamos a percibir de manera, en mi opinión, más patente esa amenaza que antes supone... no, cuando estaba en Brezhnev o... Bueno, siempre Yeltsin, ha sido una amenaza, siempre sí. ha sido una amenaza, por eso la Guerra Fría. Pero para mí, a partir de la presidencia de Putin en el 2000, esto se ha significado más por lo que dice Ignacio de la Conferencia de Seguridad de Múnich del 2007, donde él habla de un nuevo orden mundial, en mi opinión es lo que está desarrollando, y ha conseguido, bajo un discurso nacionalista de su presidencia, aglutinar un país como es Rusia, de extensión grande y de diversidad de población. Vamos a ver si coincide con ese primer análisis. Frédéric Mertens, también mi viejo amigo de la casa, coordinador, bueno, todos lo son, vaya esto por delante, coordinador de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia. Frédéric, buenas tardes. Muy buenas tardes. Es amenaza. Hombre, aquí no vamos a disentir mucho, ¿no? No, yo creo que no, pero para añadir algo más, yo creo que también lo que ha contribuido a la amenaza es también el estado de ánimo y el estado de defensa relativa a nivel occidental y europeo durante los años 90, los años 2000, cuando hemos pensado que la globalización y el mercado era suficiente para protegernos más o menos de unas crisis de otro tamaño que en la economía, que es una crisis, pues, bueno, como la que tenemos con Putin y Rusia. O sea, la economía como paraguas de seguridad. Esto lo que se llama los dividendos de la paz. Es decir, que durante más de casi 20 años, si no me equivoco, todos los estados que, bueno, los occidentales que tenían, quizá exceptuando Estados Unidos, pero en Europa, había cortes drásticos en materia de defensa, pensando que, bueno, pues Rusia está lejos, Putin pues
que tiene de momento, en su momento, comentábamos que tenía el arma nuclear, pero que el ejército ruso era un desastre y que si había algo que podía ocurrir, teníamos al tío Sam a nuestro lado. Ahora el tío Sam hace marcha atrás y ahora tenemos, nos damos cuenta de la situación que estamos un poquito desnudos frente a un señor Putin que tuvo un tiempo razonable para volver a construir. Y los españoles un poquito más desnudos, ahora luego lo hablaremos, lo del 5% que nos está exigiendo el ministro de Defensa, el secretario de Estado de Defensa de los Estados Unidos hace un par de días. Completamos nuestro panel de expertos con Ramón Sentís, cónsul honorario de Polonia en Valencia, uno de los países teóricamente más amenazados por Rusia. Es una amenaza, supongo. Es una amenaza no solamente virtual, sino real. Polonia es un ejemplo claro de lo que ha sido siempre una amenaza de Rusia. Rusia, desde los tiempos zaristas y desde su imperialismo histórico, siempre ha tenido países satélites o países que ha asimilado como Rusia. Todas las grandes potencias, Rusia. ¿no? Polonia, por ejemplo, en su momento estuvo dividida cuando en el año 1792 fue dividida por los tres grandes imperios del este que habían entonces, que era el Imperio Austrohúngaro, el Imperio alemán y el imperio ruso. Concretamente, Polonia siempre se ha sentido amenazada por Rusia y en estos momentos, como sabemos, es el país de la OTAN y sobre todo europeo donde su gasto militar, pues creo que llega casi hasta el 5% del PIB, con lo cual representa evidente un esfuerzo muy importante de cara a un hipotético ataque de Rusia. El otro extremo, si lo comparamos con España, ¿no? España de los que menos está invirtiendo, por lo menos de los países España no está medianos invirtiendo porque, diríamos, ha seguido la política que han dicho mis compañeros a partir de la caída del muro de Berlín y fundamentalmente desde hace más de 30 años, si cabe, siempre los países europeos y que estaban adscritos a la OTAN pensaban que nuestro gendarme americano nos salvaría siempre de todo. Pues eso, Polonia es los que más invierten y España y desgraciadamente ni en la primera y la Segunda Guerra Mundial, gracias a los americanos, pudimos ganar a nuestros enemigos, pero sin embargo en estos momentos estamos desnudos. Bueno, yo les planteo el programa de hoy como que la amenaza es Rusia, y ustedes me lo han confirmado, pero los rusos y algunos otros que no son rusos dicen que la amenaza somos nosotros, que somos nosotros los que les hemos provocado, Ucrania en particular, por ejemplo, o la OTAN, jugando con la idea de integrar a Ucrania, de hacer movimientos de tropas cerca de la frontera, no respetando un cierto pasillo de seguridad para dividir a ambos bloques y que claro, pues los pobres rusos no han tenido más remedio que adoptar una serie de medidas que en algunos casos pueden ser equivocadas, como por ejemplo lo de bombardear instalaciones civiles, pero que, chico, ha habido una causa para este efecto. Bueno, yo creo que hay dos cosas que merece la pena de mencionar. Primero, y hablo con el control de mis compañeros aquí, en la dialéctica rusa, por no decir soviética, siempre ha habido la amenaza de Occidente. Hasta incluso que eso llevaba casi una paradigma, bueno, y fomentada por las cúpulas soviéticas en su momento, y Putin y sus predecesores, y a lo mejor después de ese señor, si hay algo después, seguirán con ese mismo tono. Que Occidente es una amenaza. ¿Y cómo es para defenderte? ¿Qué tienes que hacer? Pues prepararte a la guerra. Y están en esta... integrando, por ejemplo, en la OTAN a Finlandia y a Suecia. Bueno, y viene el otro elemento donde ahí sí que no podemos... no podemos decir a Putin que exagera. Es que, claro, hace algunos años, conferencia de Múnich, dice, ojito, porque vosotros, OTAN, estáis ahí. Si os desplazáis hacia el este, hacia nosotros, no vamos a quedarnos tranquilos, porque nosotros lo interpretamos justamente como
un ataque. Estáis invadiendo, entre comillas, mi área de Luego, sí influencia. tiene un cierto sentido esa posición rusa. Entonces, de una cierta manera, justificar no, pero se puede explicar la actitud de Rusia y, bueno, la idea de que Putin utiliza a lo mejor ese pretexto para hacer otra cosa. Porque ¿por qué quiere invadir una parte de Ucrania? ¿Para solo cazar los supuestos nazis del régimen de Kiev cuando Zelensky es judío? ¿O es porque hay áreas económicas que generan interés como las tierras Las tierras raras. Ignacio. En esa idea, sí, es cierto, pero yo veo el prisma desde otro lado. O sea, Putin lo que está gestionando es la situación social interna de Rusia, no la situación externa. O sea, lo que hace Putin, y siempre lo ha hecho desde el año 2000, como decía Amparo, en el exterior es un reflejo, es una proyección hacia su seguridad. O sea, buscando dentro, un enemigo exterior para cohesionar interiormente. para controlar, para apaciguar, para gestionar su debilidad interna. A Putin, sinceramente, yo creo que lo de fuera no le interesa tanto. Él sabe lo que sabemos todos, que es que OTAN y Unión Europea, y poniendo todos en el mismo saco, Europa, no le va a atacar. Eso lo sabe Putin y lo sabe el fontanero de No Nueva me York. hable de fontaneros, que no está en la actualidad Es que para hablar de he fontaneros. metido la palabra a propósito. Y lo sabe el fontanero de Nueva York. Lo saben todos. Entonces, ¿por qué Putin hace eso e interpreta y utiliza ese argumento? Para hacer algo fuera, porque tiene que hacer algo dentro. Elecciones de 2011 parlamentarias las iba a perder. Amenaza a Georgia, que la tiene ya controlada desde el 2008. Amenaza a Europa. Elecciones de 2012, presidenciales, las va a perder. Amenaza a Ucrania. Toma Crimea en el 2014. O sea, todo lo que supone un riesgo para él interno lo proyecta contra Europa, contra Ahora que cita usted Georgia, el otro día leí una entrevista, me parece que era en El País, con el presidente de Georgia, que es un exfutbolista, Sí. y le planteaban en fin, que ha habido cantos de sirena por parte de Occidente para que Georgia entrara también en el conflicto ucraniano, abriendo un segundo frente a Rusia. Y claro, Georgia decía, el presidente de Georgia decía, ¿es que ustedes van a venir a ayudarme si yo entro en conflicto con Rusia o me las voy a tener que ver yo sola? Pues no me interesa, no me interesa el conflicto. Entonces, yendo a la argumentación del señor Cortiñas, ¿y no sería más fácil para Putin, que ya lo ha hecho, bueno, presuntamente, cargarse a sus opositores que no tener un enfrentamiento externo para cohesionar y ganar elecciones? Ya se los ha cargado. Bueno, pues por eso digo que pues, ya lo ha hecho. Si sigue haciéndolo. Y sigue si la haciéndolo. explicación de la guerra es y lo voy a sigue cohesionar y Sí. voy a ganar elecciones, Es que- simplemente con cargarse a los opositores internos no tiene necesidad de la No, guerra para Está claro, cohesionar pero nada. No, hay, pero no se trata solo de- hay que entender un poco la filosofía de lo que ha sido siempre Rusia, desde el Imperio Ruso a lo que es actualmente la llamada Federación Rusa, ¿no? Cuando cayó el muro de Berlín, lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que fue el primer país comunista del mundo, sinceramente el mundo pensaba que ya se había finiquitado una etapa y se iba a enfocar absolutamente otra. Yo soy de los que en su momento, en mi audacia y atrevimiento en una universidad, hablé de que el gran problema de Rusia era que lo que tenía que hacer era europeizarse, es decir, buscar una asimilación a una cultura muy cercana, porque siempre hemos sido frontera básicamente de los rusos. Pero ellos no tienen ese concepto. Ellos tienen un concepto imperialista de lo que siempre han sido sus territorios. Hay que decir que la Federación Rusa es el país más grande del mundo a nivel territorial. Ha tenido pueblos absolutamente muy distintos a nivel cultural, religioso, étnico, etcétera. Con lo cual, con toda esa amalgama de diversidad, era muy difícil tener, diríamos, una democracia plena, porque generalmente, si hubiera habido democracia plena en esos pueblos, sinceramente, hubieran buscado la autodeterminación, como en muchos casos ha pasado, que determinados países de la llamada Federación Rusa, en su momento, pues
se secesionaron y son países independientes. Lo que pasa son países independientes en cierto modo, porque, como bien ha dicho uno de mis compañeros, siempre existe una conexión, porque al fin y al cabo las fronteras comunes con la Federación Rusa conlleva que si se tiene que enfrentar con el gigante, tienen todas las de perder. Pero, sin embargo, para los gobernantes locales, el hecho de que ellos puedan gobernar a su estilo dentro de una pseudodemocracia o dentro de la autocracia en la que ellos funcionan, pues a ellos les va bien. Entonces ellos siempre están buscando, los rusos, en ese aspecto y con esa filosofía que ellos tienen de sentido, tienen lógicamente que buscar un enemigo siempre Pero exterior. entonces los intentos democratizadores de Gorbachov, de Yeltsin incluso, estaban condenados al fracaso de antemano por el propio espíritu del pueblo ruso. Inicialmente podía haber sido, diríamos, un intento válido, pero desgraciadamente el pueblo ruso y sobre todo sus dirigentes están acostumbrados a una fórmula política que es única y exclusivamente... Les gusta más que les mande, quiero decir, hay una dictadura. Esto tiene que ver con la cultura, con la cultura del país. Sí, claro, es nivel cultural. Sí, es que totalmente. hay una élite, claro, una élite que es la que controla el país de siempre. Claro. Que ha hecho Putin desde que dio el golpe de Estado en el año 2000 y se apoyó en Chechenia, en un ataque falso contra un cuartel general de la, yo creo que era todavía KGB o FSB, ya, es lo de menos. Arrasa la capital de Chechenia, Grozny. La arrasa, la deja como Alepo. Y se erige como el líder de esa élite, que entonces era una élite independiente. Habían nacionalizado empresas. Gazprom, el petróleo estaba en manos capitalistas, entre comillas, las fuerzas armadas estaban desangrando, incluso generales vendían su equipo a terroristas o incluso a naciones occidentales. Putin se hace con el poder mediante un golpe de Estado contra Yeltsin. Ese es el sistema que tiene Putin, o sea, proyecta su acción fuera, se erige como el líder poderoso de un grupo de poderosos dentro de Rusia, que es la élite que manda en Rusia. Era vicepresidente del gobierno, Yeltsin es obligado, y vamos a hacer un poco de historia, es obligado a dimitir, el vicepresidente que es Putin, que es el presidente director general de la FSB, se erige en presidente. Y a los pocos meses hay elecciones y las gana muy justitas, pero las gana. Y a partir de ahí, esa es la táctica que ha utilizado siempre. En el 2007 en Múnich da el aviso, pero ya tenía preparado el ataque en el 2008 sobre Georgia, lo mismo que había hecho en Chechenia. Y ahora está preparando su ataque en Bielorrusia y Ucrania, y lo ha preparado el año 2020 por las elecciones. Tenía unas elecciones que iba a perder, posiblemente. Mata, asesina, posiblemente, potencialmente, de una forma u otra, a opositores que mueren violentamente. No es suficiente. No es suficiente. Él tiene que dar un golpe tal de efecto en el año 2022 que para el 2024, en las elecciones que iba a enfrentarse, gane por mayoría y se mantenga en el país con la Constitución cambiada hasta el 2036. Exacto. Pero ahí hay esa es la forma de actuar de Putin. Y perdón, y termino. ¿Y dónde juega Europa? Pues como un saco de boxeo. Sí. Ahí estamos. Cuando los necesite, nos golpeará. Por eso, y vuelvo al inicio de la conferencia, es un peligro, es una amenaza para la seguridad europea. Y además, por lo visto, no tiene mucho viso de cambiar esta situación. Pero lo vamos a analizar después de esta pausa para publicidad. Continuaremos analizándolo con la ayuda de estos 4 magníficos. Ignacio Cortiñas, Amparo Matíes, Frederic Mertens y Ramón Sentís son nuestros 4 invitados hoy para debatir sobre la amenaza que supone Rusia. ¿Rusia o Putin? Yo diría Putin.
Yo ¿Sí? diría... Yo diría. Pero me están ustedes diciendo que da un poco igual. Esto es, A ver, es consustancial con el Putin- espíritu ruso, que haya para- uno u otro. Incluso ahora, durante la pausa, voy a revelarlo. Estaban ustedes haciendo cálculos de cuánto le puede quedar de vida a Putin. Tiene 70, 72, ¿no? 72, 73. O sea, hasta los 80 calculaban ustedes 8 añitos más de Putin. Bueno, hay comentarios periódicos sobre el estado de salud también del hombre, porque se ve la cara cuando era un poco jovencito y ahora es bastante hinchado con cortisona, Sí. por lo visto. Sí. Segundo, Putin o Rusia, pues podría ser un mixto. Puede ser la Rusia de Putin. Qué listo, así acierto yo No, también. no, la Rusia de Putin Sí. en el sentido de que, como lo hemos comentado, Sí. pero yo creo que todos los sistemas dictatoriales, totalitarios o fines de régimen, se busca el exterior, una agresión, una agresión o una supuesta provocación para tratar de consolidar o mantener una especie de nacionalismo que hay en la población rusa, porque, ojo, igual te dicen, la población te dicen, no, Putin, y critican a Putin, pero, ojo, no tocar a Rusia. Con lo cual, a Putin es eso, la estrategia, como lo ha dicho Ignacio, y bueno, como lo hemos comentado, es pues provocar una agresión para en previsión a unas próximas elecciones, porque esto es para fomentar, consolidar el nacionalismo. Ahora, ¿qué va a pasar el post-Putin? Pues están buscando, o le están buscando Un sucesor. la nomenclatura, como una palabra soviética, pero que se mantiene perfectamente. Le están buscando un sucesor. ¿Para qué? Para consolidar, mantener esta cohesión nacionalista que hay en la sociedad rusa. Nacionalismo a niveles Entonces, ¿qué pasa con altos y bajos. con esa nomenclatura omnisciente que ya sabe lo que va a pasar y que busca la línea de continuidad? ¿Qué pasó entonces con Gorbachev? ¿Se despistaron? No, ¿quién ¿Les pagó? engañó Gorbachev a...? No, lo que pasa es que Gorbachev se dio cuenta que desgraciadamente su sistema se iba abajo por dos razones. Una, porque económicamente ya no podía soportar Claro. el coste económico que significaba el coste militar y sobre todo la modernización que hubo en esos momentos en Estados Unidos con toda esa... La época de Reagan. Sí, Reagan en ese aspecto además lo supo hacer muy bien. Lo que les dijo a los soviéticos es: vosotros, vuestro poder militar, con nuestro poder militar ya no puede. Y no podéis soportar más gasto, porque lo único que vais a hacer es empobrecer mucho O más sea, a la que población. Gorbachev se hizo demócrata por necesidad, No, por se convicción. hizo demócrata porque los americanos Exacto. estaban En mi detrás opinión, para también Exacto. en mi opinión lo financiar y engañaron, apoyar. en mi Exacto, opinión exacto. le hicieron una envolvente. Por eso el pueblo ruso, a los occidentales nos extraña que la figura de Gorbachev, que era más adecuada a nuestro orden liberal y nuestros principios, Sí. sea tan denostado en Rusia. La llegada de Boris Yeltsin y después de Putin, con la presidencia de Medvedev, pues revitaliza ese sentimiento de lo que siempre han comentado mis compañeros, piensa el pueblo ruso. Pero mientras los rusos estén buscando a un sustituto de Putin, no podemos, el mundo occidental, abstraernos a la realidad que ha supuesto lo que decía Frederick y que he dicho yo al principio: amenaza de Rusia, sí, preferentemente desde mi punto de vista, a partir de Putin. ¿Por qué? Porque todas las acciones que ha hecho Putin desde su presidencia, que para mí culminarían o sería un punto de inflexión, la guerra de Ucrania, la invasión de la guerra de Ucrania, en la que no le duelen prendas de haber prolongado su presidencia y de violar el memorándum de Budapest, que exigía respetar a él, a Rusia, Estados Unidos y Reino Unido la integridad territorial de Ucrania, no le duelen prendas a la cabeza de su país invadir Ucrania. Tiene como consecuencia para nosotros que hay una Europa antes de la invasión o guerra y una Europa después. Y que eso ha supuesto un revulsivo para nosotros. Ellos podrán, los rusos, estar pensando o buscando a un sustituto y nosotros podemos pensarlo y poner en alerta qué puede suceder. Pero lo cierto es que nosotros la patata caliente la tenemos en nuestro tejado desde hace tiempo y preferentemente con esa invasión.
porque claro, ha cambiado totalmente la visión estratégica de la seguridad occidental o Ahora les voy a euroatlántica. preguntar. Te lo digo porque, Sí. claro, lo que decía el secretario general el anterior al actual, unidos por una nueva era en 2020, Ya. se ha tambaleado, No, eso porque, se ha en mi quedado- opinión, o sea, completamente ahora les preguntaré por las repercusiones. por los cambios en Europa, Claro. políticos con ultraderecha y por la repercusiones llegada en de Europa Trump. y en Creo Oc- que eso es importante para nosotros poderlo ver, poderlo analizar desde esta, Ahora desde les esta preguntaré- tertulia. No, y Sí. un segundo. Y para complementar lo que está diciendo Amparo, hay una cosa que es evidente. Cuando Putin invade Crimea, no hay una respuesta occidental No, tibieza. respecto a esa invasión. Como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Como pasó con los Sudetes y luego, desgraciadamente, con Polonia, que entonces ya empezó la Segunda Guerra Mundial. Lo de Crimea no hubo una respuesta, ni política, ni económica, ni militar suficientemente importante como para que Putin se disuadiera de que esas cosas no se podían repetir. Entonces, lo único que ha pasado es que la continuidad de Crimea es toda la Ya, parte pero hay este ahora quiero demás. abundar en las repercusiones que para Europa y para Occidente en general supone todo esto que estamos comentando, este panorama, pero antes a Putin le renta una guerra que no está ganando, la de Ucrania. Bueno, Putin no está ganando la guerra, pero está ganando la paz. Explíqueme eso. Ese es el problema de la situación actual. Explíqueme y eso, es lo por que no favor. tenemos que permitir. Está ganando un respeto en los foros internacionales. Efectivamente. Lavrov, su ministro de Exteriores, convoca a la prensa, convoca a sus homónimos de otros países, discuten, se van a Turquía, les escuchamos, dan su parecer y presentan su plan de paz, que quiere decir que todos se vayan de Europa, sobre todo las fuerzas americanas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí empieza, le Pero es un empezamos a plan tan de escuchar. máximos que no Es, tiene ningún es viso absolutamente de locos, sí, Sí. pero ahí está. Y le Sí, estamos pero escuchando. viene con esto, pero la respuesta y el propio Trump observa que Putin, la supuesta idea de paz putiniana, digamos así, pues es una farsa. Pero para él es suficiente. No, O sea, para él, sí, para Putin, él, pero para para Putin es suficiente. pero otra vez para decir, mirad, yo soy iba a utilizar la expresión que se daba a Stalin, ¿no? Le petit père du peuple, el pequeño padre de los pueblos, el que quiere restaurar la gran Rusia con toda esa idea de cohesión, a pesar de que hay una multiplicidad de poblaciones distintas, etcétera, etcétera. Pero por fin, y quizá es demasiado tarde, enfrente nos hemos dado cuenta que eso es una farsa, que es una farsa por parte de Putin y que efectivamente utiliza eso para servirse en términos de consolidación, coherencia Efectivamente. a nivel interno. Pero a Efectivamente. nivel externo, Efectivamente. hasta Trump dice, y ya está bien, y si no es ya está bien, me retiro de la historia. Y si se retira de la historia, yo interpreto, pero Bueno, igual pero me alguna equivoco, vez- que eso es dar luz verde por parte de Estados Unidos a los demás a ir un poco más lejos en las sanciones. Pero alguna vez se la actuación enterarán contra los rusos, Rusia. a quienes se supone que está intentando cohesionar Putin, alguna vez se enterarán de que no han ganado una guerra en la que han perdido Pero muchos fíjate, muertos. que al hilo de lo que estamos comentando, tienen toda la razón mis compañeros, porque una cosa es lo que percibimos y otra cosa es dentro del país. Exacto. Medvedev, el que fue presidente, que ahora es vicepresidente del Consejo de se van Seguridad de cambiando Rusia, cuando había hace necesidad no constitucional. mucho dijo lo siguiente: lo que tenga que ser destruido lo será. Los que tengan que ser eliminados lo serán. Pero ese siempre ha Las sido un hooligan, ¿no? conversaciones, ¿Cómo? pero esto lo ha dicho en Rusia, Sí. a los rusos. Las Claro. conversaciones de Estambul no buscan alcanzar un acuerdo de paz, o sea, Claro que no. un Una paz documento de justa. paz, sino la victoria y la eliminación de la amenaza neonazi. Exacto. Esto no hace 4 años o 3 años cuando empezó la guerra, No, ¿eh? no, es ahora. Esto es de hace muy poco. Es de ahora. Luego ese mensaje se une perfectamente a lo que estamos comentando y ratifica que Eso es una farsa. es
una farsa. Luego, entonces no hay ninguna Dicen que esperanza. hablan de paz, pero hacen la guerra. No hay Luego, ninguna esperanza. esperanza de que esto se acabe. Claro que no hay ninguna esperanza y precisamente porque no hay ninguna esperanza, los europeos tenemos que tener claro, todos y cada uno de los países europeos, que nos tenemos que buscar la vida militarmente de una forma clara y rotunda para que como mínimo a nivel de lo que es disuasión, Rusia no le apetezca más expandirse en esa colonización que quiere hacer no solamente con los países que están fronterizos, sino que pueden hacerlo con otros países aún más lejanos. Europa tiene una opción clara y sabemos cómo hacerlo. Pasa que falta la voluntad política. Son 3 acciones fundamentales para lidiar la inseguridad y el peligro tremendo y la amenaza rusa, como el título de este programa indica, que es la disuasión, el freno y el bloqueo. La disuasión con capacidad, que las tenemos, pero nos falta la voluntad. Disuasión, que es armarse. Disuasión es presentar una fuerza tal que el enemigo considere que si hace algo en contra, el resultado le va a ser negativo. Exacto. Con lo cual ya no se enfrenta, ¿no? Presupuesto y armas. El primo de Zumosol, Exacto. un tío de 2 metros, Correcto. musculado, no me atrevo a dar porque me va a hundir en el primer golpe. Disuasión, simplemente física. Bueno, pues nosotros podemos hacerlo. Claro. Nos falta Voluntad deseo, política. voluntad política, y Putin lo sabe, somos muy lentos y predecibles. El frenar a Putin en sus acciones a Ucrania. ¿Podemos hacerlo? Economía, tenemos 300 billones de dólares en las arcas europeas de Putin que están congelados. Bueno, pues usémoslos, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no tenemos más herramientas ¿Para qué hay que económicas? usarlos? ¿Para armar a Ucrania Para o lo para que qué? haga falta para frenar frenar su apetito Claro. y su acción violenta y Claro. devastadora en Ucrania. Claro. Lo que haga falta, frenar. Claro. Y otra es bloquear su guerra híbrida, su guerra de desinformación y de hackeos y de acción en los medios sociales, Exacto. esta guerra ya empezó hace muchos años. Hace muchos años. Vale, pues hablemos de esas dos cosas, del rearme europeo, con o sin Estados Unidos, más sin que con, y del tema de la guerra híbrida, que me interesa también mucho, porque decíamos también al principio que no es solo una cuestión armamentística, que hoy en día se puede intoxicar, sabotear instituciones, etcétera, de una manera, vamos, a distancia, con hackers o con espías o con lo que sea menester. ¿no? En las redes Hemos tenido sociales. además Con las redes sociales. hemos tenido unas influencias además incluso a nivel electoral. En Bulgaria, ¿qué ha pasado? En Bulgaria anularon unas elecciones porque decían que En había... Rumanía, ¿no? Digo, perdón, en Rumanía. Rumanía, que había habido una influencia rusa al respecto. ¿Qué está pasando con muchos líderes en estos momentos europeos como Eslovaquia, que tienen una influencia rusa realmente importante? No digamos ya Orbán en Hungría. Es decir, ¿qué está sucediendo en Europa que toda esa información o desinformación rusa está influyendo en que fuerzas importantes de ese país llamados democráticos tengan esa influencia rusa? Hace muy poquitos días, esta misma semana creo recordar, se publicó alguna información sobre los nuevos planes sobre los planes de defensa y contrainformación para este tipo de luchas de guerra híbrida que estaba implementando el nuevo primer ministro británico. Es decir, que a partir de ahora le iban a dar mucha más importancia a esto, que iban a contratar hackers o como se les llame, analistas de información, pero vamos, gente que es capaz de neutralizar ataques e incluso de crear ataques preventivos, ¿no? Digo yo, contra como decía aquella canción, ataque preventivo de la URSS. ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? Pues los británicos, por lo visto, se están preparando para eso. La Unión Europea y OTAN... ¿La mejor defensa es un buen ataque, Ignacio? ¿Perdón? ¿La mejor defensa es un buen ataque en este terreno en el que estamos hablando? Sí, desde si luego, quieres la paz, pero tienes la mentalidad de OTAN, y así fue constituido en 1949, es defensiva. Los preceptos de OTAN y el Consejo Atlántico prohíbe acciones ofensivas, incluso en los hackeos.
¿Y entonces cómo se come eso? Claro, ¿cómo se come? Pues que los países actúan individualmente y no como OTAN o como Unión Europea. Ajá. Eso lo sabe Putin y ahí es un talón de Aquiles que nosotros tenemos. No somos reactivos defensivos. En el siglo XXI y con los medios que tienen para cambiar nuestro criterio, para cambiar la forma de razonar del pueblo europeo, de los ciudadanos europeos, que eso es lo que es un arma terrible, más peligrosa que el arma atómica. Sí. El cambio del raciocinio, de cómo interpretas la situación. Eso lo está usando Putin desde el año 2012 en Europa. Entonces, ¿qué pasa? Y en Rusia. Antes el año cuando la OTAN intervino en la ex Yugoslavia para bombardear Zagreb. ¿Era Zagreb? O fue en Serbia. Una parte no. También fue llegaron Belgrado, a Serbia. Belgrado. A Belgrado, perdón. Sí, Belgrado. A Belgrado era una señal también que la OTAN sí está, aún podemos tener una interpretación extensiva de lo que es la defensa de la OTAN. Ahí no, en términos prácticos, no se trata realmente de defensa de la OTAN. Era un aviso, una señal avisado a todo ese mundo, empezando por Rusia, porque no nos olvidemos que Serbia, la Serbia de ahora mismo, de hoy, está aún muy conectada con Rusia. Por cierto, todos los bancos serbios son rusos. Y por cierto, ¿dónde está la logística de los fake news y de todo esto? Está justamente ahí, financiado por Rusia. Con lo cual, Las granjas estas de... Putin y compañía nos han reviado más de una vez el argumento: ojo, vosotros, OTAN, habéis bombardeado en Belgrado. O sea, no es, lo interpretan como un ataque y no como entrando digamos, la base defensiva o la retórica defensiva de la OTAN. Es que yo en ese aspecto yo creo que es crucial. Es decir, Rusia ha tenido la habilidad o la capacidad para influir con no solamente el hackeo, sino a través de determinadas fuerzas políticas de lo que son las fuerzas democráticas de cada país europeo, en influir para cambiar la mentalidad de determinados ciudadanos, de no ver realmente que existe ese riesgo ruso y por lo tanto esa influencia rusa que puede devastar a esos países. Y en cambio los países europeos no hemos tenido la capacidad para también influir dentro del propio sistema ruso, que existen otros sistemas y por lo tanto Putin atenta contra los sistemas que realmente exigen unas democracias. Los rusos ciudadanos rusos no tienen ni idea de eso. Tampoco me lo están plantando ustedes como que estamos desarmadísimos frente a ellos y que ellos lo tienen todo clarísimo, incluso pero no serán tan listos cuando los ucranianos montan enjambres de drones, los meten en camiones y les destruyen parte de la flota aérea, que los pobres ucranianos encima lo están padeciendo ahora con las represalias de este fin de semana, de estos, viernes, sábado, lanzadas desde Rusia. Pero quiero decir, eso que habrá sido humillante seguro para Putin, que le lleguen hasta la cocina, en Siberia incluso, o sea, tan lejos como Siberia, para destruir sus aviones en tierra. Sí, pero Vicente, o sea, es Super Harbor, ¿no? Lo ha dicho mi compañero antes. El gran problema que tiene Europa es la lentitud a la hora de responder. Nosotros, como países que somos democráticos, en teoría tenemos que buscar la garantía de que estamos realizando acciones o ejecutando acciones porque nuestro sistema democrático, el conjunto de fuerzas democráticas, avala que realicemos esas cuestiones. Y aquí se discute absolutamente todo. Sí, si venimos a España... Me tengo que ir a publicidad. Amparo, le reservo el turno de palabra porque me interesa mucho esto de la lentitud de las decisiones que adopta Europa para hacer frente, a ver si vamos a llegar tarde. Y eso que tenemos una figura única de representación de seguridad y relaciones exteriores en la Unión Europea, que tenemos la OTAN y que tenemos al secretario de Estado de Defensa norteamericano presionándonos para que subamos todos al 5% ya, y la cumbre de la OTAN es a final de este mes. Volvemos enseguida.
Ignacio Cortiñas, Ramón Sentís, Frederic Mertens y Amparo Matías nos están explicando por qué hay que considerar que ciertamente Rusia es una amenaza. Amparo, en parte porque reaccionamos tarde y mal los europeos. Bueno, reaccionamos tarde y mal según se mire, como todo lo que hemos estado hablando aquí respecto de la visión de los rusos o de la visión del mundo occidental a lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque nosotros nos dimos un orden. Entonces, la Unión Europea, que es a lo que se refería en este caso Ramón, la Unión Europea seguía por la Carta de las Naciones Unidas y además por el derecho internacional. Esas son las reglas nuestras y nuestras reglas hay que cumplirlas. Y la Unión Europea las cumple. Y tienen unos protocolos y un desarrollo. ¿Que no nos gusta ahora? Vale, no nos gusta ahora, pues habría que cambiarlas, pero son las que tenemos y hasta que no se cambian, la seguridad jurídica y el fortalecimiento y el asentamiento de un sistema democrático requiere que se cumpla. Distinto es lo que hace Rusia bajo el mandato de Putin. ¿Que somos lentos? Sí, somos lentos, somos diversos y tenemos una normativa que cumplir. Y de hecho, yo creo que a pesar de que eso pueda jugar en nuestra contra, el sostén o la solidez de la actuación, pues va calando en lo que son las actuaciones a medio-largo plazo. ¿Por qué motivo? Pues por lo siguiente, hay un reciente paquete de medidas que, por cierto, no conocemos, o sea, no se da una política de comunicación importante, pero que abundan y favorecerían para tener claro hacia dónde nos dirigimos y qué es lo que estamos haciendo y defendiendo, porque realmente la agresión de Putin a Ucrania ha puesto en juego y ha puesto sobre el mantel a ese nuevo orden mundial, pero además en jaque a la democracia y nuestras instituciones y ese orden que adoptamos después de la Segunda Guerra Mundial. Y vuelvo al paquete de medidas y de sanciones. ¿Por qué quiero decirlo de manera muy breve? Porque creo que el ciudadano las ha de conocer. La Unión Europea aprueba el 17º paquete de medidas contra Rusia y uno se queda que no sabe de qué va la cosa, con toda lógica porque tiene otras cosas que hacer. Pero si uno se intenta profundizar, nos encontramos con que la Unión Europea está aplicando sanciones a actuaciones que violan el derecho internacional. Como por ejemplo lo más llamativo que ha salido en la prensa, la flota fantasma de Putin. Sí. Esa flota fantasma de Putin que transforma, que traslada el petróleo, pues resulta que le beneficia económicamente. ¿Qué pretende la Unión Europea? Limitar la economía rusa a través de la limitación tecnológica y de la posibilidad de obtención de recursos. ¿Cómo lo puedo hacer? Con las armas que tenemos, aparte de las armas. Pero no, déjame que te diga, porque quiero hacer esa pincelada. Sí. Por un lado, todas esas sanciones que a esa flota fantasma, muy bien, pero un montón de entidades y personas, que son nuestras armas, que están proporcionando o armamento o tecnología o otro tipo de sectores que favorecen la guerra. Pero todavía más. Sanciones por violación de derechos humanos. ¿A quién? A determinados miembros del Poder Judicial de Rusia. Eso hay que saber, no se lee lo de la flota fantasma, vemos en los medios porque es lo más llamativo. Pero, claro, ¿por qué? Por violación de derechos humanos. Pero es que cuando es nuestro uno orden. lee 17º paquete de medidas, dice, pero vamos a ver, ¿y para qué han servido los 16 anteriores? Pues seguramente sí que han servido. Bueno, ¿y por qué no se adoptan los 17 de golpe, por ejemplo? O en dos tandas, en vez de 17. Porque el proceso es lento, porque hay que cumplir, los protocolos. ¿Y por qué ese dinero que está embargado a las autoridades rusas y a determinadas personalidades está rusas? Está embargado, sí. Sigue embargado. Y quiero decir, ¿por qué no se pone en marcha siguiendo ese plan de 3 etapas del que hablaba Ignacio Cortiñas? No, porque no podemos desconectarnos Europa de una vez. O sea, Europa durante 30 años... ¿Por qué seguimos comprando petróleo o gas ruso? Los españoles. A terceros países. Claro que sí, que seguimos comprando, porque no nos podemos desenganchar. Europa durante 30 años ha vivido en el campo energético de Rusia con unos productos baratos. El petróleo de los Urales es más barato que el Brent y el gas ruso es más barato que el gas de Qatar o de Estados Unidos. Hemos vivido de la producción en China, porque la producción en China era más barata que la producción en Alemania o en España. Y hemos vivido de la seguridad de Estados Unidos. Exacto.
porque hemos recortado todos nuestros, Es lo que comentaba, presupuestos. la fuerza del mercado, el mercado Claro. globalizado, pues nosotros lo hemos visto como, bueno, la protección. Claro, durante 30 años tenemos pensando- esta estructura y no podemos coger el enchufe de estos tres del trifásico, ¡pam!, Pero, y desconectar. ya, claro. Aparte de que No tenemos podemos. nuestras normas. Entonces hay que ir haciéndolo siguiendo unas normas que son del derecho internacional, Carta de Naciones Unidas, la Carta de Fundación de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Toda la legalidad que tú quieras y que afecta además a los 300 billones de Pero dólares. hay dos elementos que a esto diría. Uno, justamente, estamos en más allá del hecho agresión Rusia contra Ucrania, estamos viviendo un replanteamiento de lo que es el orden internacional. Claro. Y el orden internacional es no solo una cuestión de diálogo o de enfado entre estados, es también lo que habéis mencionado, el derecho internacional. ¿Cuál es la plaza? ¿Cuál es lo que aportamos ahora, hoy por hoy, al derecho internacional? Poca cosa, por no decir cada vez menos. Cada vez más hay violaciones, entre comillas, con palabras, es una palabra mayor, pero eso, cada vez más hay violaciones del derecho o de las normas internacionales por países de todo tipo, buenos, malos, que se guían o que se orientan en función de sus intereses. Y la segunda cosa que quería añadir respecto al por qué los estados europeos contestamos o respondemos de manera lenta a esa situación o demasiado tarde. Porque hay un actor importante a nivel nacional de cada de esos países y a nivel internacional. Es la opinión pública. Y yo no creo que aquí la opinión pública de los 27 o 28, si incluimos Reino Unido, no creo que la opinión pública está todavía dispuesta a sacrificar a un soldado o una soldada muriéndose en tierras ucranianas o por Ni siquiera decir profesionales. rusa. Ni siquiera profesional. Yo os reenvío, por ejemplo, a la experiencia de la operación Restore Hope en Somalia, con los Marines americanos que desembarcaron con las cámaras de televisión que les esperabas en la playa, ¿no? Y pasado, no me Sí. acuerdo, un tiempo, no sé si hablamos de meses, se fueron. ¿Por qué? Porque la opinión pública americana había visto en la pantalla de televisión un cuerpo de un marín llevado Es decir, arrastrado por las calles de Mogadiscio. Es decir, los españoles no entienden la invasión a Ucrania como una amenaza para España. No. No, salvo el reto es eso. ¿Por qué? Porque hace poco hemos visto en todos los países europeos y aquí en España los anuncios o la recomendación de montarse el kit de supervivencia. Exacto. No era en previsión con el apagón que hemos sufrido aquí, No. pero en Bélgica, en Holanda, el Benelux, en los países del norte, están con esto por una amenaza. Pues la amenaza, los ciudadanos de a pie entienden que la amenaza viene del este. Es decir, con esas cosas están trabajando la opinión pública para preparar poco a poco. El Reino Unido, el gobierno, que es socialdemócrata, por no decir socialista, dijo, señores, tenemos que gastar más dinero en la defensa y vamos a hacer recortes en las áreas sociales. Sí, hay algunos que se lo toman muy en serio. Aquí no lo hacemos porque a un cierto señor quiere mantener, digamos, el control de su poder. Si va anunciando aquí en España que vamos a recortar a nivel social para subir el Porque presupuesto aquí en España, militares, si no es así, no se consigue. Bueno, La idea que ha trasladado es destinar aquella parte de partidas presupuestarias no ejecutadas. Con lo cual tendría ya, de los 10.000 millones, tendría 5.000. 10.000 millones para qué es, para el 2%. Para el 2. Para el Y estamos hablando ya O sea, del 5. Bien, pero Ya. yo te Claro. digo la información que se transmitió No, con el para 2. contextualizar Partidas presupuestarias que no están ejecutadas, pues todo eso, como dicen, arañando, ¿no? Como en una economía doméstica,
llegarían a 5.000 millones, faltarían los otros 5.000 millones. Esto cuando se estaba hablando del 2. Pero yo me gustaría decir que eso del 2, que ahora nos suena a todos, y que por supuesto aquí hay un experto que lo sabe mejor, eso del 2 ya venía desde la Cumbre de Gales, 2014. No lo ha cumplido nadie más que los que estaban países muy asustaditos, muy asustaditos. Con lo cual, claro, los deberes no están hechos, que es lo que más o menos se ha estado comentando aquí respecto de la Unión Europea. Es que hay un cambio, perdón, sí, es que en este sentido de gastar más, gastar un 5, bueno, ¿quién dice un 5? ¿Lo dice el señor Hessek, el secretario de Defensa americano? Bueno, pues podía haber dicho el 7, ¿no? O el 4. O sea, no se trata de porcentajes, se trata de despertar un poco, de dar un golpe al saco y decir, Europa, de los 3 factores, energía, producción y seguridad, por lo menos en el de seguridad, despiértense, porque ya no va a ser Estados Unidos el que se gaste el 60% del presupuesto en OTAN, del conjunto, cuando hay otros entonces 26 o 27 países que no están gastando nada más que el 40% entre todos. Bueno, eso es una cosa, pero lo que hay de base es un cambio en la estructura geopolítica y de la seguridad mundial. O sea, hasta el 2012-2013 había 3 parámetros fundamentales, como bien ha dicho Amparo, que era el orden y Frederick, orden internacional. Había un orden, había tres columnas grandes. La economía, que nos mantenía, nos seguía uniendo y en relación con otros países. Y la eficiencia, obtener el mayor resultado con el menor esfuerzo. 3 factores que dieron gran beneficio a todo el mundo. Globalización, entramos en el siglo XXI con estos 3. Llega el 2012 aproximadamente y el orden se cambia por el poder. Crimea. No pasa nada, el más fuerte hace lo que quiere. La economía ya no es la que rige la seguridad. Yo necesito estar seguro para vivir bien, para que mis ciudadanos me voten. Les tengo que proyectar seguridad y tranquilidad. Y la eficiencia, ya no es tal eficiencia, y lo vimos en el COVID, ya es resiliencia, la capacidad de recibir un golpe fuerte y levantarte e incluso mejorar. Esos 3, poder, seguridad y resiliencia, es lo que ha entendido Putin y Xi Jinping. Lo han entendido perfectamente. En Europa, ni la Unión Europea ni OTAN, a nivel institucional, lo han entendido todavía. Y de hecho, una cosa que... Por eso, perdón. No, de hecho, uno de los aspectos que desde mi punto de vista demuestra que Rusia es una amenaza bajo la presidencia de Putin es un punto: sus aliados, amigos o socios. Claro. No hay más que ver eso para darse cuenta de que efectivamente el tema va por donde él ya anunció en el 2000, casi en el 2001 y en el 2007. ¿Por qué? Porque China es un aliado, porque cumplen un patrón comercial acorde de lo que se venden unos y otros. Pero después, tan solo digo esto porque voy a ceder la palabra a mis compañeros, cualquiera de los países que intervienen en alguna de estas operaciones que luego la Unión Europea sancionan y tal y que cual, pues vemos países como Bielorrusia, China, Israel, Hong Kong. Es decir, hay ahí una amalgama de ayudantes que están, desde mi punto de vista, tomando posición, actuando como actores geopolíticos, que es de eso de lo que se trata. Entonces, yo por mi parte lo veo claro, lo que Ignacio dice, en cuanto a las actuaciones que a seguir. Y termino diciendo una cosa: estamos en una época de rearme, a lo que decía esto Frederick. Suiza ha anunciado que iba a comprar misiles de alto alcance y tanques Leopard, que no parece que sea lo más tradicional en un país como Suiza. Desde luego, tan neutral como Suiza. Por eso Ramón, digo, y ahora les pregunto 2 cositas más ya en el tramo final del programa. Por eso, al halo de lo que han dicho mis compañeros, el gran problema que tiene Europa es su replanteamiento como actor a nivel internacional y a nivel de lo que quiere ser en el futuro. Europa hasta ahora ha vivido un poco de lo que ha sido la historia,
de lo que ha sido su protagonismo a todos los niveles, de sus antiguas colonias y demás. Pero en estos momentos Europa está perdiendo protagonismo, pero a chorros, a todos los niveles. Incluso con el tema de la globalización económica, el tema de la producción que hablaba, pues hemos perdido incluso la iniciativa para tener esa capacidad económica de creación que teníamos antes. Y ahora también estamos en un momento en el que incluso a nivel de soberanía alimentaria también estamos cediendo un terreno que yo creo que es peligroso, porque el hecho de querer depender de terceros países en determinados alimentos puede suponer que en un momento dado que hubiera un conflicto internacional pudiéramos tener también deficiencia Eso en se demostró cuando el COVID. Lo que no podemos claro. es desarmarnos absolutamente en todo. Y tenemos que tener conciencia Ni deslocalizar todo. de tener como mínimo unos límites Exacto. para que esa suficiencia no se Lo que pierda. pasa es que esa contradeslocalización fomentaría el nacionalismo propio. Pues el COVID, el periodo del COVID ha sido el reflejo, el espejo de esto. Yo recuerdo que Emmanuel Macron en su momento y otros gobernantes europeos proclamó la repatriación de, digamos, de las empresas francesas deslocalizadas en otras partes del mundo. Muy bien, en todo Lo que el está haciendo mundo, Trump también ahora. todo el mundo aplaudiendo. Aplaudiendo. Y estaba justamente el tema de las mascarillas. Vale. ¿Qué hace falta para fabricar una mascarilla? Entre otras cosas, el elástico, gomita. la gomita. Sí, la goma. Y la materia prima, ¿quién la tiene? ¿Quién la tenía? ¿Y quién sigue teniéndola? Los chinos. Con lo cual es muy, políticamente hablando, es muy bien y se vende, y vende mucho. ¿Y no podemos hacer fábrica de proclama gomitas aquí? la repatriación de las fábricas, de las empresas. Pero, Pero Frederic, si no tenemos la pero materia no se puede prima, hacer un plan maestro industrial y decir, a ver, ¿qué necesitamos en este país? Fábrica de gomitas, pongamos una en Petrel. Vale, pero ¿y cómo y con qué? Si la materia sé. prima pertenece Ya, me imagino que es una tontería lo que otra estoy diciendo. Pero potencia. bueno, Claro. me quedan 3 minutos de programa y yo quería preguntarles, porque vamos a ver, tanta amenaza, pero no estaba en declive económico, industrial, militar. ¿No había obsolescencia en el armamento de Rusia y por tanto la amenaza iba a menos? Pero Rusia se ha convertido en economía de guerra. Claro, Y al ser economía de guerra, eso funciona hasta cierto punto. claro. Es decir, que la economía, desde un punto de vista económico, pues hay una concentración, hay un esfuerzo de inversión, pues hay, pero un sector que es la defensa o el armamentístico, pero esto tiene su límite. Con lo cual tenemos a una Rusia que tiene el PIB aproximadamente cerca Italia. del de Italia, algo así. Dios mío, es poco, sí, pero todo el esfuerzo económico está centrado ahí, En la guerra. Pues menos mal en la que no son- guerra. Y eso no significa que sirve los intereses de los ciudadanos Pues menos mal que no rusos. es una guerra, que es solamente una operación militar especial, menos mal, ¿no? Sí, claro. Porque claro, dicen los tanques los de la Segunda Guerra Mundial que tenían ahí aparcados, almacenados, eso los están reparando para sacarlos. Es decir, parecía que esto era de Pepe Gotera y Utilio, por lo menos. ¿no? No es No, tanto no, así. no. No es tanto así. 2 minutos, ¿eh? 2 minutos tenemos. Rusia sigue teniendo capacidad y es número 1, número 2 en artillería, en tanques, vehículos blindados. Construye 3 veces más de lo que construía antes del año 22. Sí, pero mientras no tenga drones no sirve de nada. Tiene drones, todos los que quiere, de Irán y de China. Y de China. Corea le facilita munición y piezas de artillería. O sea, es una potencia, es una potencia. Ha perdido ahora el 30% de su capacidad de bombardeo estratégico Sí. con este ataque La operación Operación Telaraña. Telaraña. de la operación Telaraña, pero le queda el 70%. Bueno, pues ya telegráficamente, rapidísima ronda. ¿Tenemos esperanza de que esta amenaza quede colapsada o al menos encapsulada en un breve periodo de tiempo? Yo lo he dicho antes, tiene que haber un 30 replanteamiento segundos, por lo parte dice. de Europa y en ese aspecto tienen que reforzar los aspectos militares, económicos, pero fundamentalmente militares, para que haya disuasión. Frederic, A la esperanza cuando Putin se irá. cuando se vaya. Bueno, Amparo. De momento no. Habrá que esperar, habrá que esperar. Sí, sí, hay esperanza. Estamos reaccionando. La Unión Europea y OTAN serán capaces de adaptarse a la nueva situación. Pues mire usted, ¿por Absolutamente dónde de nos vamos nosotros antes que Putin?
Terminamos aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a los cuatro, a Ramón, Frederic, Amparo y a Ignacio, por sus acertadísimos comentarios y la luz que nos arrojan para entender estas situaciones internacionales tan complejas, pero que nos afectan bastante más de lo que probablemente nosotros mismos pensemos. Gracias a los cuatro y a ustedes, señoras y señores televidentes, gracias por la atención prestada y queden ustedes con Dios.